Hola a todos y bienvenidos a este webinar que está siendo transmitido en la red de la salud global. El tema de hoy es la ética de la ciencia de datos en la investigación de salud global. Estudios de caso y ejemplos prácticos. Yo soy el fundador, Julio, de en la República Dominicana. Entonces, muchas gracias por juntarse a nosotros y estamos ahora para comenzar. Y antes de eso, tenemos algunas cuestiones organizativas para mencionarles. O sea, está siendo grabada esta sesión y será compartida en la plataforma de la red de salud global. De manera que ustedes pueden revisar o revisitar los materiales. Estas materias ustedes pueden encontrarlas en el chat box, en la caja de chat, presentándose o en caso de que tengan alguna cuestión técnica a ser resuelta. Ustedes pueden utilizar esa función. Ustedes pueden interactuar con el panel y ustedes pueden encontrar esto. Y ustedes tienen cuestiones técnicas, como les dije, por favor, nosotros trataremos de asistirlos. Y si ustedes quieren usar alguna pregunta o formular alguna pregunta, utilicen la caja para preguntas y los temas. Nosotros tenemos el tiempo adjudicado a cada lugar. Y ustedes pueden ingresar las preguntas que desean, pero si no tenemos tiempo para para responder a todas las preguntas, las vamos a guardar y luego serán grabadas. Por favor, digan su nombre en la institución a la cual pertenecen y nosotros estaremos. Y díganos de dónde vienen, Reino Unido, Uganda y así sucesivamente. O sea, debido al número de participantes que nosotros tenemos aquí, su cámara y micrófonos han sido desactivados para evitar problemas de sonido, claro. Entonces, me gustaría compartir con ustedes la agenda. La agenda que vamos a tratar hoy en día. Vamos a tener una introducción a la ética de la ciencia de datos en la investigación de la salud global. O sea, alguna pequeña narrativa sobre sobre esas investigaciones y la recolección de datos. Algo muy importante que nosotros proponemos, solo como esto se relacione con las cuestiones éticas en los medios sociales académicos. Y nosotros tenemos plataformas cómo estas plataformas pueden facilitar la comunicación y también las mediaciones, tanto en inglés como en otros lenguajes de publicación, idiomas de publicación. Nosotros siempre vamos a traer algunas discusiones y preguntas al mismo tiempo. Lo tenemos para Latinoamérica y el Caribe, donde tenemos comités de éticas para la comprensión de las particularidades éticas de la gestión de datos en la investigación en el área de salud. Hubo una parada, parece. Bueno, en lo que se refiere a África, vamos a tener con nosotros Ashna Upal, que es un estudiante de doctorado en la Universidad de Oxford. También tenemos como oradora a Luciana Montero Krebs, que es la curadora de datos en el hub o centro de Fiocruz en esta área.
Daniela Morelli, que es el Instituto de Efectividad Clínica y Política de Salud de la Argentina. Anthony Afum Awa, que es investigador de postdoctorado en el Grupo de Investigaciones de Enfermedades Infecciosas y Salud Global. También tenemos, es profesor en el Departamento de Medicina Molecular. Y también tenemos a la doctora Lahiya Nahid, que es una científica de la División de Investigaciones en Nutrición de ICDDRB. Es una líder regional de la Red de Salud Global en Asia. Entonces, es muy bueno compartir con ustedes todos los registros, las inscripciones que tenemos en esto. Nosotros tenemos gente de todo el mundo asistiendo a este webinar. O sea, África está muy bien representada. España, los Estados Unidos, Camerún, Malawi, y muchos países diferentes de América Latina. Entonces, el papel que ustedes tienen, que están en este webinar, incluidos la asistencia, los estudiantes, los oradores, naturalmente, enfermeras, gerentes, farmacéuticos, doctores. O sea que tenemos una representación excelente y estamos sumamente felices de encontrarlos reunidos aquí. Y finalmente, quería comentarles que nosotros tenemos muchos recursos disponibles para ustedes, las grabaciones, los materiales y presentaciones que van a ser compartidas a través del Centro de Ciencia de Datos en Salud Global. Y también tenemos páginas web. Ustedes pueden ver ahí los colaboradores. Y vamos a estar compartiendo esta información también con nuestra caja de chat. Entonces tenemos una sesión entonces con muchos materiales y conocimiento que va a ser recibido y compartido. Vamos a ver entonces. Vamos a comenzar con nuestra primera presentación, Ashna Upal, que es una estudiante de doctorado en la Universidad de Oxford, en el programa. Comenzas ahora vos. Estás trabajando desde 2003. Y tenemos en proyectos de búsqueda, actividades. Un aspecto clave de esta, la perspectiva ética de la ciencia de datos. Y ella trabajó también con una epidemióloga en Canadá. De manera entonces, bienvenida, Ashna, y nosotros estamos muy felices de escucharte lo que tú tienes que decirnos. Thank you so much, Julio. Thank you for the introduction, and I'm so excited to see so many of you here today. Ahora voy a darles a ustedes una presentación, ¿sí? Vamos a comenzar. Ahora voy a mostrarles todo el contexto. Veamos toda la historia de la salud global. Y también aquí comenzó en 1600 y 1700 con la colonización europea, también con problemas de enfermedades por los problemas climáticos en las colonias, que es lo que se quería, proteger la salud de los colonizadores de estos países. Vamos más adelante, llegamos a los 1800, entonces vemos aquí comenzó la teoría de los germes y las misiones médicas comenzaron en lo que se refiere a la transmisión de los diferentes patógenos. Luego vamos ahora por otro lado, vemos la situación diferente en los diferentes siglos. En los 1900 tenemos la OMS y también nosotros aquí. Luego ha habido un aumento también en lo que se refiere al desarrollo de la investigación para
tratar enfermedades, por eso que han surgido las ONGs. Tenemos áreas también con gran capacidad. Bueno, ¿qué es lo que pasa ahora? Tenemos que enfocarnos cada vez más en la equidad, igualdad y la justicia para construir la capacidad en los países de ingresos bajos y medianos para poder fortalecerlos en este enfrentamiento. Bueno, vamos a discutir temas éticos fundamentales en Global Health Research en general y temas éticos específicos a Data Science y el ciclo de vida de la recolección de datos. Hay muchos temas éticos e implicaciones que pueden discutirse. Aquí tenemos presentadas las diferentes categorías. Primero, financiamiento para investigación viene de organizaciones, países que deben buscar sus propios intereses realmente en relación a las prioridades. El acceso de la financiación es un problema igualmente con bastante frecuencia. Luego, autoría. Primero tenemos que ver autores también que vienen de los países de altos ingresos. Por lo tanto, esto puede crear un sesgo en lo que se refiere a los artículos publicados en idioma inglés, porque es un idioma colonial. La capacidad local es un tema fundamental. También esta investigación muchas veces es transitoria y no tiene como objetivo construir la capacidad local y finalmente la participación. Los estudios experimentales también requieren de la participación incentivado en algunos casos con los participantes de un test de diagnóstico también o certificado sin costo alguno. Por lo tanto, realmente la mayoría de población no tiene acceso a los servicios de la salud. Aquí tenemos los temas éticos a lo largo del ciclo de vida de los datos de la salud. Aquí tenemos básicamente esos aspectos considerados en involucración. Vemos el ciclo de vida de Data Science. Aquí vemos cómo tenemos el flujo de la planificación a la captura, almacenamiento, al compartir, distribución y también aquí tenemos el análisis del impacto y rendimientos y desenlaces generales de este ciclo de Data Science. Cuando hablamos de la planificación de investigación, y esto es una obligación técnica por el bien común, también de la captura y almacenamiento de datos, la colección de datos tiene que abordar también los temas de investigación de manera apropiada, debe ser recogidas con el consentimiento informado y tiene que haber infraestructura para apoyar también el almacenaje local de datos en vez de que esté en los países de altos ingresos, implicaciones también en la distribución fiable. ¿Quién tiene los datos? ¿A quién le pertenece? Tiene que haber la protección también de estos datos con diferentes acuerdos y tenemos que entender que básicamente tenemos que disponibilidad o libre solamente pueden ser accesibles los datos. Algunas personas hay temas éticos en lo que será impactos y desenlaces y resultados de estos datos, especialmente, o sea, lo que tenemos resultados e impactos, las obligaciones éticas de compartir estos hallazgos y las mejores prácticas para facilitar la investigación fundamental. ¿Y qué pasa entonces? Estás compartiendo datos, digamos, imparciales o solamente con algunos. Tenemos que ver las soluciones potenciales a los temas éticos que se plantean. Aquí abordamos varias soluciones. Aquí tenemos algunos ejemplos también que veremos a lo largo del webinario. También comentar la asignación de financiación para mejor abordar las prioridades globales de la salud. Promover también los empleos del campo de la salud local para combatir también el drenaje o la fuga de cerebros. Hay que construir la infraestructura de preparación para emergencias, para las epidemias globales. Tenemos que caer panorama de publicación para instar también a publicaciones fuera del idioma inglés e instar a la colaboración entre países también de Países Bajos e
ingresos, y hay que crear sistemas también donde se necesiten alejarse del contexto local, y hay que cambiar pues también, ahí tenemos que hacer la descolonización de la salud global para eliminar estas barreras. Y aquí nosotros tenemos que abordar con este trabajo a nivel global. ¿Quiénes son la Global Health Network y sus asociados en el mundo? Aquí lo tenemos en el mapa, que muestran los ejemplos de los asociados representados y de la organización del webinario en muchos oradores, y que queremos realmente construir capacidad local y equidad. Realmente la motivación queremos analizar básicamente los datos de la salud, y también para que nosotros podamos tener capacidad local. Y luego progresa, y básicamente todavía sigue habiendo una gran brecha en países de ingreso más bajo, porque normalmente se realiza en países de altos ingresos. Tenemos que tener más colaboración con otras universidades para promover las mejores prácticas y poder compartirlas, y por eso que tenemos estos webinarios como de hoy. Y espero que también ustedes lo aprovechen bien. Y ahora les agradezco a todos ustedes por vuestra atención. Le devuelvo la palabra en este momento al moderador. Gracias, Ashna, también por su presentación con tantos discernimientos. Ha traído a colación temas tan importantes que debemos considerar en el webinario del día de hoy. Luego, seguiremos con nuestra discusión adelante. Y también nos vamos a Luciana Montero. Ella también tiene un PhD en Information Science y Communication, también en Ciencias Sociales. Tiene una maestría también. Y ella también es una especialista en Fiocruz. Y ella trabaja en la mediación de algoritmos en investigación, cómo los algoritmos moldean lo que vemos y cómo interactuamos con las plataformas digitales. Es el título de la presentación de la doctora Luciana. También ella tiene mucha experiencia también y ha trabajado con universidades reconocidas. Ella ha trabajado con industria de la tecnología de información. Se especializa en la organización, también interacciones computacionales también. Y hoy día en Data Operator, también en la red y en Fiocruz. Y trabaja en el repositorio de datos para investigación, con la coordinación de comunicación y datos también en lo que se refiere a las comunicaciones en la Fundación Osvaldo Cruz. Bienvenida, Luciana, y estamos ansiosos por su presentación, doctora, a partir de este momento. Muchas gracias, Julio, y a todos ustedes. Thank you, Julio, and thank you all for attending. O sea, como nosotros vimos en las cuestiones de producción en la oración anterior, yo me voy a referir a las cuestiones éticas y me gustaría comenzar compartiéndoles una cita. Las tecnologías más profundas son esas que desaparecen. Ellos van en una onda dentro de la producción de la vida de todos los días hasta que no se distinguen de la vida diaria. Fue de Mark Weisser en la computación del siglo XXI. O sea, tenemos reflejar la importancia en nuestra vida y cómo eso modela nuestra vida. O sea, cómo la acción trabaja en nuestras vidas. No, colocándolo en términos prácticos, tenemos la web de Ciencia PubMed, el Escopo y la academia, que es la puerta de la investigación. Comenzamos por la planificación con las bases de datos académicas para consultarlos. Tenemos también los datos provenientes de las investigaciones abiertas, los repositorios y también todos estos perfiles que nosotros encontramos, las medias académicas y sociales. Todas estas plataformas que nosotros vemos aquí están basadas en todas estas cuestiones técnicas
que ustedes pueden seguir en su búsqueda. O sea, hay algunas que son sugeridas, otras que son recomendadas y algunas que se conjugan con sus necesidades. Una mediación algorítmica es la utilización de los mecanismos automatizados para entregar contenido personalizado a los usuarios de plataformas digitales. O sea, se hacen los cálculos para inferir cuán importantes son todos los resultados. Nosotros tenemos los resultados que son fruto de la transparencia algorítmica y de la responsabilidad de la práctica. Estos proyectos tienen varios enfoques. En este video tan corto tenemos un ejemplo de inspección. O sea, tenemos los códigos de información, tenemos las interfaces para investigar los impactos de las decisiones que son tomadas. Y aquí tenemos algunas de las reflexiones también que aparecen. El estudio de caso con la plataforma socioacadémica, tenemos los mediadores algorítmicos, documentos para leer, trabajos que están disponibles o empleos disponibles en el área. Y también es importante este gráfico representando la plataforma digital y también las interconexiones que tenemos por detrás de la interfase. ¿Cómo complejo es la organización? Podemos ver entonces las metadatas, o sea, datos sobre los datos, que nos muestran que los usuarios sobre qué están interesados. Y aquí tenemos el investigador, el perfil del mismo y la inferencia que realizan los expertos. El orden en que todo esto, en que todos los temas aparecen. Luego tenemos, como les decía, el perfil, la selección de la información, que es lo que aparece en el interfase. Y nosotros a veces no tenemos mucho control sobre el mismo. 67% de las keywords utilizadas o de las palabras clave utilizadas en el perfil del investigador son meras inferencias. O sea, definiendo los intereses de los usuarios y a veces no están informados directamente a partir de los usuarios. Este 67% también aparece por detrás de la interfase. Entonces, este mensaje que tenemos en la interfaz, que nosotros utilizamos sus habilidades y conocimientos para mojar sus preguntas relevantes, nada más aplica al 22% de las palabras claves. Otra cuestión es el efecto Matthews sobre las ventajas acumuladas en las ciencias. El crédito para los trabajos conjuntos se le da generalmente al investigador más reconocido en el área, sin importar las contribuciones de todos para el proyecto de investigación. Entonces, el investigador, aún se vuelve más conocido. Entonces, ahí se produce un proceso autocatalítico. O sea, todo esto puede conducir a algunos problemas. Este fenómeno, como yo les dije, se reconoce como el efecto Matthews de la ventaja acumulada en el área científica. O sea, a veces no se toma en cuenta la contribución personal de cada uno de los miembros del equipo que ha trabajado en la investigación y el crédito se lo lleva el más conocido. ¿Qué pasa con la selección de la información? Es una cuestión de decisión. O sea, eso se basa en la relevancia informada. Tenemos el universo de las elecciones que podemos hacer. Una
comparación de esto se refleja tiene un sesgo de homogeneidad. Ahora tenemos una prioridad. Tenemos a la inteligencia artificial para leer automáticamente todos los índices y así se crean las keywords o palabras clave. Junto con otros métodos, otras metadatas, son utilizadas en un orden determinado. Los medios sociales académicos que son más populares tienen publicaciones que tienen la prioridad sobre la calidad y que a veces algunas de ellas, no obstante, reciben una indexación automática que es deficitaria. Y tenemos papeles importantes. Una cosa importante también tiene que ver con la transparencia. O sea, que todo eso viene a asegurar el derecho a recibir una explicación para recomendar el contenido. El usuario tiene el derecho de ver, editar y descargar la información. Lamentablemente, esto no es la realidad en la mayoría de los casos. Entonces, tenemos plataformas en los diferentes países que utilizan algoritmos con contenido general que, a fin de procurar la transparencia, algunos proveedores de contenidos llevan hasta 120 días para responder, o sea, 4 meses, a pesar de que nosotros podemos encontrar evidencia sobre los estudios en las diferentes plataformas. Otras preocupaciones que aparecen son las preguntas abiertas con lo que se refiere a la compartición de datos y a la reutilización de los mismos. O sea, luego de que los datos han sido compartidos, ¿quién tiene el derecho? ¿Por qué tenemos que preguntarnos por qué esto sucede? El aprendizaje a través de las dinámicas también comprende un entrenamiento en este caso. O sea, se recomienda la labor de los hombres. ¿Por qué? Porque hay menos mujeres trabajando en el área de la ingeniería. Tenemos las referencias principales. Entonces, ahí se hace un ciclo. Es decir, tenemos entonces que la mediación muchas veces reformula, modela el contenido que es entregado, porque tenemos sesgos, distorsiones, las cuestiones del lenguaje, de género, como les mencioné, transparencia, autonomía, etcétera. La inferencia de alto nivel puede también ir contra la autonomía de la plataforma. Y en 70%, muchas veces, ¿cómo se resuelven los problemas y yo les los invito a todos ustedes a que piensen sobre cómo la tecnología impacta nuestra labor diaria y la manera de resolver los problemas que nos presentan. Muchas gracias por su atención. Gracias, Luciana, por compartir tu presentación. Fantástico. El trabajo que realizas es maravilloso. Estamos todos sumamente interesados en lo que tú acabas de presentarnos. Y esto nos sorprende sobremanera. En el chat pueden también ver las presentaciones de los diferentes oradores. Está todo ahí. Y luego, pueden pulsar ahora en estos enlaces para que puedan tener lectura completa de estos trabajos y hacer preguntas caso deseen hacerlas. Entonces, nosotros ahora podremos, a partir de ahora, discutir también al final de la sesión, pero les pedimos, por favor, que pongan todo en el chatbox o en el Q&A. Luego, ahora tenemos Daniela Morelli, también que trabaja en el Comité de Ética de Brasil también. Y también
ella también trabaja de borde de revisión institucional e investigación en la Universidad Estadual de San Pablo y hablará pues sobre las perspectivas en la gestión de datos en investigación de la salud. Tiene una maestría, la doctora también en diferentes cursos. También ella ha trabajado con diferentes fundaciones, también ha desempeñado importantes roles también y comenzó a trabajar con Global Cell también como coordinador regional para América Latina y del Caribe de Global Health Network para trabajar para la mejoría del campo de la salud, con reconstrucción de capacidades en la investigación, especialmente el funcionamiento profesional del campo del personal de la enfermería. Bienvenida, doctora Daniela Morelli, que en este momento tiene el uso de palabra. Y con muchísimo gusto abrimos de escuchar. A partir de este momento, doctora, tiene el uso de la palabra, doctora Morelli. Hola, gracias, Julio. La verdad que Daniela para todos. Bueno, cuando fui invitada a hablar en este webinar, pensé cuál era o desafío de en 10 minutos pasar algo que sea útil para ustedes y que ayudase que ustedes tuvieran menos problemas que yo misma tuve cuando empecé a trabajar con investigación, ¿no? Entonces, creo que una cosa que me marca mucho, me marcó y me sigue marcando, es que cuando hablamos de análisis de datos, siempre asociamos que vamos a tener una base de datos, trabajar con una base de datos, con números. Si yo soy cientista social, voy a ser cualitativo con palabras, pero siempre asocio datos y tecnología. Y el primer punto que yo quería compartir con ustedes es que si bien siempre hablamos de un proceso de investigación, de un proceso que involucra recolección de datos, acceso a esos datos, análisis de los datos, que no podemos nunca perder de vista que esos datos son información del proceso de salud y enfermedad de una persona. Y cuando no perdemos de vista eso, queda más fácil entender por qué tenemos que cumplir con tantos pasos y tantas exigencias desde lo ético, ¿no? Y además que en ese proceso no solo tenemos los sujetos de investigación, tenemos otros actores involucrados que tienen cada uno de esos actores su rol, y entender la responsabilidad que carrega cada uno de esos actores es importante. Sea un integrante de un comité de ética, sea integrante de un comité de monitoreo de los datos, el propio equipo de investigación, quién va a tomar las decisiones con los resultados de los estudios que nosotros generamos, y la población blanco a quien uno quiere mejorar la condición de salud. Entonces, yo creo que una de las cosas muy importantes y el primer punto que yo quería compartir con ustedes es exactamente que nunca perdamos de vista que si bien trabajamos con procesos, hablamos de análisis, hablamos de tecnología, que ese proceso involucra personas, sea el sujeto de investigación, sean los actores que participan de ese proceso. Y cuando pensaba en eso, en esa presentación, me hice memoria, ¿no?, de mi propia trayectoria. Y que tire una piedra quien está empezando o hace muchos años que ya hace investigación, alguna vez no pensó o no dijo una de esas frases. ¿Por qué tengo que pedir autorización para usar los datos? Los pacientes son míos, los datos son míos. ¿Por qué tengo que pedir que me dejen compartir los datos con otra institución, con otro colega que está haciendo el mismo trabajo o en un trabajo similar? El comité de ética es una barrera. La verdad que esa gente existe para dificultarme la vida, ¿no? Me exigen trámites y trámites y trámites. Y la verdad que uno cuando está en los zapatos de del investigador y tiene la presión, sea de una entrega académica, sea de una publicación, sea de entregar una propuesta porque tiene un financiamiento, frecuentemente se pone en un lugar que quien está del otro lado, ese grupo de personas que para nosotros es un comité y que para nosotros es un comité muchas veces inalcanzable,
no logramos identificar por qué esa gente realmente trata de ser tan criteriosa y tan rigurosa, ¿no? Entonces, primer punto, entender que desde la perspectiva de un comité de ética, ellos tienen la responsabilidad legal de mantener el cumplimiento de los requisitos éticos. No están cuestionando si nosotros no sabemos de ética, porque nosotros sabemos de ética en la investigación, pero ellos tienen que garantizar que, además que yo sepa lo que tengo que cumplir, que yo pueda operativizar eso dentro de mi estudio, desde la planificación hasta la difusión de los resultados del estudio. Que el paciente tiene derecho sobre su información médica, que los datos no son del profesional de la salud, los datos no son de la institución, son de la persona. Por eso resgato el primer punto que traía a ustedes, que era no perder de vista que la persona es el dueño de los datos o que tiene la potestad sobre los datos. La institución es quien cuida de esos datos y el profesional de la salud del investigador es quien va a gestionar esos datos, puede incluso usar esos datos desde siempre que sea voluntad de ese paciente, ¿no? Y a mí lo que me ayudó, el segundo punto que me ayudó mucho fue cuando yo logré entender que una cosa es saber los requisitos éticos, y lo sabemos de memoria, los profesionales de la salud tenemos eso durante nuestra formación, hacemos los cursos que tenemos que hacer de buenas prácticas, pero muchas veces lo difícil es entender cómo es el proceso para tener la aprobación de un comité de ética. Entonces nos quejamos que no entienden nuestra propuesta, que piden muchos papeles. Pero esa gente, esos integrantes de un comité de ética, que son personas de un equipo multidisciplinario, que yo cuando escribo una propuesta estoy escribiendo y va a pasar por etapas de revisión por profesionales de la salud como yo, por profesionales del derecho que tienen que evaluar la parte legal, por participantes de la comunidad que son legos, que no saben de lo que estoy hablando, pero también hacen parte de ese comité. Entonces, entender que dentro del proceso de aprobación yo tengo que cumplir con determinadas exigencias, más allá de que me están cuestionando si yo como profesional sé o no sé sobre ética, ¿sí? Entonces, no alcanza con decir determinadas cosas. Yo no puedo mandar una propuesta de un estudio y un protocolo de investigación y lindo en un apartado ético decir que yo voy a cumplir con los requisitos del respeto a la persona, la justicia, la beneficencia. Yo tengo que decir cómo desde lo metodológico y desde los procesos que yo voy a implementar en mi estudio, yo hago cumplir esos requisitos. Y eso es súper importante. Un ejemplo muy común que encontramos y nos deparamos es, yo digo que voy a anonimizar los datos y con eso alcanza, pero en verdad que podamos, más allá de decir que voy a anonimizar los datos, que yo explique cómo los voy a anonimizar. ¿Por qué? Porque el comité de ética tiene que entender los procesos que yo voy a llevar a cabo. No solamente que diga que voy a hacerlo, ¿no? Es obligación de ese comité, dentro del proceso, evaluar esas informaciones. Entonces, ese es el segundo punto, conocer los procedimientos, los procesos del comité. El tercer punto es, yo tengo que presentar mi trabajo al comité de mi área, ¿no? Donde yo voy a hacer mi estudio, de mi jurisdicción. Y cada comité tiene sus procedimientos internos. Si bien todos tienen que hacer que se cumplan con la legislación y las normas internacionales y la legislación local, cada comité tiene su procedimiento interno y no son iguales. Entonces, les doy un ejemplo. Yo trabajo en Buenos Aires, en Argentina, y tengo un estudio que tengo centros en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires es autónoma, entonces yo tengo un comité central en la provincia, un comité central en la ciudad. Cuando yo tengo que presentar mi estudio, y mi estudio comprende centros de esas dos jurisdicciones, yo tengo que presentar mi estudio, mi propuesta de estudio en los dos comités. Y son totalmente distintos los procedimientos internos de esos comités, por lo cual yo tengo que conocer cómo trabaja uno, conocer cómo trabaja el otro, para ahorrar tiempo y dolores de cabeza.
Entonces, el tercer punto es conozca el comité de ética y los procedimientos del comité de ética con el cual vos tenés que trabajar. Acérquese a ese comité. Pregunte. Yo les cuento que desde mi experiencia, lo que más me ahorró tiempo fue hacer preguntas al comité de ética antes de presentar una propuesta. Leer el manual operativo que el comité tiene, evaluar lo que yo no entiendo de lo que me están pidiendo y consultar. Y les cuento que muchas veces la consulta que uno hace desde la falta de conocimiento del sistema operativo de ese comité, muchas veces ayuda a que el propio comité mejore sus procedimientos, mejore la forma de comunicar, o incluso cuando no tenga respuestas directas sobre mi duda, que vaya a buscar en instancias superiores y en los organismos de regulación local, respuesta para ayudarme. Entonces, súper importante y comparto con ustedes que a mí realmente esos 3 puntos me ayudaron mucho a ahorrar tiempo, como decía, a salirme de ese lugar del investigador, de que el comité de ética es una barrera, para entender la perspectiva del investigador y más allá, para entender que muchas veces cada consulta, cada pregunta que me hizo el comité de ética me sirvió para mejorar mi propuesta y por lo tanto mejorar la calidad del estudio. Y entender que la aprobación ética no termina cuando ya tengo el numerito de aprobación, ya está, hice lo que tenía que hacer. El proceso ético va desde la planificación de mi estudio, la conducción de mi estudio y la publicación de los resultados, cómo comparto esos resultados. Pero lo que pude aprender hasta ahora y sigo aprendiendo, porque siempre estamos aprendiendo, es que no perder el paciente de vista. Los datos son de la persona, no importa si es un estudio sencillo, si es un estudio complejo, no importa si es mi tesis, si es un ensayo clínico de la industria. En cualquier momento, yo no puedo perder de vista que la persona es la que tiene derecho sobre sus datos y buscar la forma de poder usar esos datos de forma segura, con la autorización, con consentimiento del dueño de su dato. Entender los procesos internos de un comité de ética, al cual yo tengo que trabajar con él, y acercarme, comunicarme con ese comité de ética, porque ese comité de ética es mucho más que una barrera, es quien me puede ayudar a mejorar mi estudio. Así que si de esos 10 minutos, esos 3 puntos pueden servir para que ustedes tengan un mejor camino en la trayectoria, en la investigación, yo ya me quedo contenta y estoy abierta a las preguntas que quieran hacer en el chat. Excelente, Daniela. Muchas gracias por tu excelente exposición. Repito, por tu excelente presentación, muy factual. No son lo que a ti tú tienes diferentes sombreros, a veces una investigadora, pero al mismo tiempo nosotros podemos ver que puede ser miembro del comité de ética. Y estos son diferentes puntos de vista, exactamente, que podemos tener sobre el mismo tema, del mismo asunto, ¿no? Y nosotros apreciamos muchísimo el hecho de que tú claramente has estipulado y has presentado claramente diferentes vistas y perspectivas de cómo podemos considerar nosotros también los temas, poniéndole el foco, la atención básicamente sobre los participantes y las personas en sí. Son las que nosotros queremos realmente proteger. Muchísimas gracias, Daniela, por su presentación. Vamos a seguir adelante ahora con nuestro próximo orador, doctora Anthony Afran, que es oficial científico de la Red Africana para enfermedades tropicales olvidadas y miembro afiliado también de la Asociación Africana en 100 miembros, también de la Coalición Africana para el sistema de alerta. Y es un investigador de carrera también que se dedica a este trabajo también en general y también hace estudios a nivel comunitario como parte también
también de investigación en términos también de la pandemia, y luego él es encargado de todo el diseño, la planificación y el proceso de implementación de estudios en curso, proceso de datos también, y en los diferentes estudios. Luego, la investigación de Anthony también incluye también ensayos observacionales en términos también de los fármacos y vacunas para la COVID-19 y otros ensayos concernientes. Por lo tanto, ha trabajado también como fellow de desarrollo y es un miembro del comité en lo que se refiere a la región africana. Muchísimas gracias, doctor Anthony Afun, por estar aquí con nosotros el día de hoy, por estar abierto para compartir con todos nosotros tu caudal de conocimientos. Y estamos muy felices de poder escucharle. Lo escuchamos con suma atención, doctor. Gracias. Buenas, a ver, muchísimas gracias. Gracias por abrirme el micrófono. Y estoy muy feliz de estar aquí. Yo soy miembro también del grupo de investigación global, también de enfermedades infecciosas. Voy a compartir conmigo también los diferentes también va a haber el muestreo biológico, pandémico y epidémico con los desafíos éticos a nivel comunitario. Vamos a ver las lecciones del estudio Zero-COVID en GABA. Queremos contribuir al tipo de la investigación en sí para permitir que las comunidades realmente que viven en estos países de bajos y medianos ingresos puedan desarrollar una perspectiva completamente diferenciada. Voy a compartir también nuestra experiencia en cómo hicimos investigación comunitaria para asegurarnos de que nosotros podamos cumplir con todas las directrices éticas y regulatorias al mismo tiempo que desarrollamos la investigación. Muchas veces cuando vemos estas consideraciones éticas, lo primero que se nos ocurre el proceso también de consentimiento informado. O sea, cuando hacemos el muestreo biológico, nosotros tenemos que considerar en este proceso. No solamente este es un proceso, sino que luego los investigadores, nosotros tenemos que asegurarnos de que eviten el desperdicio de las muestras o sacamos muestras muchas veces de lo que necesitamos. Y también los investigadores no cuiden bien lo suficiente, no haya almacenamiento a frío suficiente. Y también, por lo tanto, puede ser inético porque el participante ha consentido a participar en el estudio. Investigador tiene que realmente no hacer mal uso o desperdicio de la muestra ofrecido por el participante. Tenemos que hacer buen uso de la muestra ofrecida. Tenemos que tener nosotros sacar una muestra, o si no, tenemos que asegurarnos de que realmente se utilicen bien. También debe ser protegidas estas muestras, que sean también que vengan de la comunidad. Tenemos que asegurarnos de que estas muestras puedan tener un transporte adecuado a frío, y luego también tenemos que asegurarnos de que estas muestras están bien protegidas, que tengamos un backup, una fuente de apoyo secundario para manejar los datos y las muestras. Lo tenemos de electricidad o si cualquier cosa que el investigador tenga que hacer para asegurarse que se protejan bien la muestra en caso de falta de electricidad y que no le funcione la congeladora. Bueno, que tengan lógica para las personas que están donando estas muestras. O sea, realmente lo que nosotros observamos, que tenemos comunidades también que son muy religiosas, también, y ahí puede haber teorías de conspiración. Y todo esto puede venir como resultado, digamos, del problema que podemos enfrentar. Entonces, nosotros tenemos que tener una buena comunicación con los participantes, para que el equipo de gestión del estudio también tiene que involucrarse para tener una comunicación correcta con los participantes para evitar problemas. Hay que mostrar que cualquier regulador o que cualquier inspector, cualquier financiador, cualquier monitor que quiera ver lo que está siendo realizado tiene que poder o debe poder ver lo que está pasando con base en las documentaciones. Cualquier cosa que usted haga
biométrica tiene que estar bien documentada y tiene que estar accesible. Tiene que haber también un acceso directo y para que cualquier persona pueda decidir y ver lo que está sucediendo de manera facilitada. Y luego tenemos que tener personas calificadas, ¿no? Y también, y nosotros tenemos que evitar tomar muestras por cualquier motivo. La muestra y tenemos que tomarla cuando realmente las necesitamos y que nosotros tenemos que evitar ese exceso de tomada de muestras. Lógicamente, nosotros no tenemos que tomar solamente lo que sea necesario. Si precisamos un frasquito de sangre o dos frasquitos de sangre son suficientes, no tomen más. La integridad también es fundamental en el manejo de la muestra. Tenemos que ver también cómo podemos cumplir con todas las regulaciones y con todos la preservación correcta de la muestra, como por ejemplo, como dijimos, la cadena de frío para tener una protección de estas muestras y proteger también la integridad de este almacenamiento. A los objetivos y metas del estudio queremos realmente calcular el punto hasta el cual la infección en la población en general está en este plazo de tiempo. Implementamos nosotros lo que se también estos estudios también domiciliarios, transversales, de cero prevalencia. Nuestro abordaje también vamos a la comunidad, hablamos con las personas y con los participantes, tomamos las muestras de estos participantes voluntarios y las llevamos a un laboratorio central de la ciudad para hacer el procesamiento de las muestras. Finalmente, vamos a transformar también estas muestras también para que podamos realmente hacer las investigaciones concernientes. Algunos desafíos que nosotros identificamos antes de ir al campo y que uno tiene que redefinir las entradas comunitarias con la participación de los grupos de interés. Hay personas que están en el hospital, entonces realmente es más fácil en nuestra experiencia decirle al paciente que pensamos que tiene esta condición y estamos haciendo investigación de tu condición médica. Nosotros tenemos que sacarle una muestra de sangre para estudiar tu condición médica. Hay que hablar con las personas y pedirles sangre. Pero, por lo tanto, al hacer todo esto en zonas urbanas donde las personas están separados, también y también nosotros tenemos que asegurarnos que uno pueda definir medios para las personas involucradas realmente sepan exactamente por qué usted hace lo que está haciendo. Tenemos que redefinir el feedback a la retroalimentación. Nosotros igualmente tenemos que definir cómo vamos a gerenciar la percepción. Tenemos que aceptar también que usted tiene la responsabilidad, que la percepción de las personas sobre su investigación es diferente a la suya. Tenemos que entender las diferentes mentalidades para poder establecer una comunicación. Tenemos que poder demostrar la rendición de cuentas y tenemos que tener la posibilidad de que las personas verifiquen la información para poder tomar en cuenta la razonabilidad de las dudas que las personas puedan tener. Tiene usted que tener credibilidad y también, y luego si usted quiere implementar este estudio de cumplimiento, también usted tiene que poder igualmente también tener sensibilidad en estas situaciones a nivel de cada domicilio. Usamos una aplicación móvil para ver las identificaciones de los diferentes domicilios blancos. Por eso que ahora podemos realmente una caja de herramientas ser utilizada para tener una mejor gestión y podemos identificar los diferentes domicilios y podemos documentar de manera más precisa también todas estas informaciones en vez de ir puerta por puerta. Nosotros aseguramos de que reclutamos plantel que tenga experiencia, entrenamiento
supuesto que tengan una calificación para poder involucrarse con la comunidad. Y le dimos entrenamiento específico al estudio con el reentrenamiento periódico laboral con consentimientos informados, con, por ejemplo, con trabajo de campo, con flebotomía, por ejemplo, para que podamos realmente evitar interacciones negativas con los participantes. Nosotros tenemos directrices que deben ser seguidas, es decir, las mejores prácticas. Incluyemos también toda la documentación y mostramos también todo el rastreo de los domicilios de la muestra. Y nosotros también estamos haciendo todo el monitoreo para asegurar que hagamos lo que nos hemos entrenado para cierta manera que será aceptable para toda la comunidad con toda representación y respeto del caso. Debemos asegurarnos donde en algunos hogares tenemos que ver que hoy es la persona, el jefe de la cabeza para pedir el consentimiento de este representante de la familia. Y también porque tenemos que respetar el principio de autonomía. ¿Cómo implementamos el estudio con participación comunitaria? Tenemos una involucración con el gobierno local. Estamos hablando de nosotros, el gobierno regional, con los representantes, los directorios del campo de la salud, los representantes de la región, y nosotros utilizamos vehículos que usan también las etiquetas o básicamente la logomarca de la institución, porque nosotros usamos también algunas camisetas que nos representen y nos distingan, y usamos también unas tarjetas o credenciales de identificación con los detalles informativos de cada uno de nosotros. Acá tenemos los formularios de feedback de participante individual, las personas que quieren participar en nuestro estudio. No compartimos el resumen de alto nivel, sino tenemos este caso de feedback individual. Vemos también los contactos del clínico para que podamos contactarlo caso no haya una ilegibilidad sobre las informaciones del formulario. Igualmente, con esta gestión de datos, nosotros tenemos el uso del número de identificación del estudio en la identificación del screening o del tamizaje, la identificación del hogar o del domicilio y la identificación de la muestra. O sea, nosotros de cualquier manera, nosotros tenemos acceso a esta información, investigación jefe, para poder darle feedback también a los participantes con base en estas herramientas computacionales. Con esto nos aseguramos de que realmente haya una protección correcta de participante y de la muestra. Aquí tenemos la teoría de la conspiración, que es lo que tenemos que hacer para poder realmente resolver esta barrera. Como sabemos que hay el uso de las muestras de sangre para rituales, hay una estigmatización y discriminación también. Y lógicamente se piensa que el COVID-19 es una enfermedad de la gente blanca. No solamente estamos hablando sobre la falta de educación, pero aunque sean educados, realmente los participantes semi-educados también creen en teorías que son falsas. Tenemos que involucrarnos con nosotros para dar lo mejor por nuestro lado, para que tengamos una buena comunicación con los participantes y que sepan que tienen y que se sientan empoderados para que puedan relatar cualquier suceso que les resulte también sospechosa. Aquí tenemos un consentimiento, digamos, de alguien del hogar. Y si alguien no quiere, alguien que no está en el domicilio, no quiere, digamos, participar o se rehúsa a participar. Entonces, ambas partes tienen que estar de acuerdo, y entonces nosotros tenemos que asegurarnos de que alguien esté dispuesto de formar parte de nuestro estudio, y tratamos nosotros que realmente crear un ambiente para evitar problemas, y si no, realmente a veces las personas en el lugar del hogar no se sienten cómodas, y tenemos que crear un ambiente favorable. Ahora, hay creencias personales que pueden representar una barrera en este proceso. A veces las personas también no permiten que le saquen sangre, por ejemplo,
según la tradición islámica, quizás esto pueda ser prohibido, ¿no? Y también, por lo tanto, algunas veces habrá, a veces realmente esto puede estar relacionado que el gobierno esté haciendo y el gobierno puede ser no popular, entonces las personas piensan que esto es una medida política y se rehúsan a donar sangre, ¿no? Y tenemos que hacer la cosa de que realmente podamos abordar todas estas barreras o situaciones. Lógicamente hay personas que tienen miedo de la aguja y también si uno no permite que le saquen sangre o tienen miedo de que del tamaño de la aguja. A veces tienen miedo de ir al hospital, prefieren hacerlos en su casa donde se sienten más cómodos y más protegidos. Como hemos explicado todo el concepto de lo que estamos haciendo a las personas, también para que tengan una comprensión cabal del procedimiento, del proceso que hacemos también para que puedan entender el lenguaje y la comunicación. Ahora tengo un par de historias a compartir con ustedes. Espero que les resulte interesante. La primera, también que hay una base militar en la ciudad de Kumasi y todos nosotros tenemos la aprobación desde el estudio. El ejército dice que no, porque somos civiles y esperamos que pasásemos nosotros por procesos administrativos extraordinarios que no eran exigencia para nuestro estudio. Arrestaron a todo el equipo de la investigación, incluyendo el vehículo que estaba en el campo. Entonces tenemos que ir a la sede principal para hablar con el equipo y explicarle al comandante lo que estábamos haciendo nosotros. Por lo tanto, esto hubo obviamente un problema de comprensión y comunicación en este caso, y porque hubo algún tipo de sospecha, lógicamente, y no solamente después de que yo fui a la sede, al cuartel general, les expliqué, los invité a que vean el trabajo que estábamos haciendo nosotros en COVID, que nos liberaron y también pudimos mantener una buena relación con el ejército y calmamos sus sospechas. Ahora, si quieres, si hay alguna sospecha, pueden llamar al 911. Le explicamos lo que hacemos a la policía, pusamos también aprobaciones, documentaciones y consentimiento informado. Si esta persona también fue puesta en el estudio y participó en el estudio, nos donó sangre y un par de días más tarde se fue a la policía. Entonces la persona se retiró del estudio, descartamos las muestras, en cumplimiento también con el comité de éticas en términos policíacos. Y también, por lo tanto, para evitar que nos arresten, que no tuviera una complicación policíaca. Esto simplemente nos dedicamos a ofrecer informaciones adicionales sobre el proceso para evitar problemas con la policía y también ofrecimos también la comunicación directa con el comité de ética, con nosotros para tener un flujo directo de información y evitar cualquier tipo de sospecha. O sea, nosotros tenemos que actuar para que pudiésemos intervenir si hay un problema familiar, cómo te atreves tú, las madres enojadas, contradicción tomada por la hija de participar en el estudio. Y también como la chica ha decidido participar en el estudio, esto es una afrenta y esto debe ser enfrentado por nosotros. Y también te digo, por ejemplo, tuvimos este escenario también del reclutamiento del estudio, digamos, fue hecho con un estudiante residente de doctorado. Entonces nosotros formamos también el resto de los miembros de la casa, nosotros presentamos, dijimos lo que estamos haciendo y dijimos como nosotros estamos también participando y dimos apoyo adicional para nuestro estudio en esta participación con estudios residentes y también con miembros de diferentes domicilios. Acá vemos las fotos también de nuestras instalaciones. Lo que nosotros queremos centrarnos en el tema de la ciencia para asegurar que sigamos también todo nuestro protocolo. Habrá cosas que realmente no están en el protocolo que deberemos considerar con base en la incertidumbre para que podamos implementar el estudio también con el cumplimiento ético necesario. A veces tengamos que tener los paquetes de hielo disponibles, nada más.
o sigamos, o también te tienes que volar con una muestra de un lugar a otro en vez de pasar 11 horas en un auto. Tal vez podemos encontrar un laboratorio intermediario para procesar la muestra antes de transportarla finalmente al laboratorio final. O sea, si tiene alguna duda, ahora, a partir de ahora, estoy a disposición para contestarle a sus preguntas. Muchísimas gracias por su tiempo. Thank you, Anthony. Great presentation. So there are so many Muchas gracias a todos los Congratulating participantes. Tenemos a Vince. tantos participantes. Congratulating all Y tú has and mencionado, you, Anthony, you tantos have mentioned aspectos so tan many key importantes. aspects. Wow. Regarding data collection during epidemics and outbreaks. Y la mayoría de las veces team. nosotros nos Most of the encontramos time con we todos esos talk about problemas. the threats O sea, of los participants, aspectos éticos which tan is the most important importantes ethical en la aspect of any investigación, pero tú research. también has But you mencionado also algunas mentioned experiencias some very sumamente interesting interesantes experiences in your work en aspectos and even cruciales de including nuestro the trabajo critical como aspects miembros de of the un risks equipo. of our team members, Cuando nosotros which hablamos we sobre shouldn't los exclude distintos when we are temas, talking esta gran about ethics. visión We should cubriendo have cubriendo this todos global los vision aspectos. covering Estamos every fascinados aspect. con So estos we have estudios Asna, entonces que she tú has started realizados. setting the tone Tenemos Luciano, que también habló muy interesante de sus temas. with a very interesting things and topics. Cosas que nosotros muchas veces no manejamos de la manera previa. Daniela también nos mencionó sobre un tema enorme en este. Entonces, muchas gracias, Anthony. Y muchas personas están haciendo preguntas sobre la documentación para que se les facilite. Todas estas documentaciones van a estar disponibles. Entonces, no se preocupen porque vamos a facilitarlas. Ustedes pueden tener la caja de informaciones, vayan allí, identifíquense y ustedes van a encontrar lo que necesitan. Y estamos llegando al final. Pero antes de eso necesitamos escuchar a nuestra doctora Alia Najit, que es una gran oradora, trabajando desde el año 94 sobre enfermedades transmisibles e investigación. Doctor Najit también es de la Academia de Bangladesh de Ciencias sobre tecnología y también trabaja en Bangladesh en investigación científica, es miembro de la Academia de Bangladesh de Ciencias y investigadora principal y ha publicado más de 100 obras. Es también miembro de la comunidad de ICCRB y miembro del Comité de Investigación. Doctor Najit es miembro del panel de varios comités en los globales, en los efectos globales y sobre las enfermedades tipo COVID y editora asociada de publicaciones sobre salud mental. Bienvenida, doctora Alia Najit. Estamos muy felices de escuchar sus palabras. Muchas gracias, Julio. Es muy amable de tu parte. Y Anthony creó un paño de fondo para yo comenzar. Entonces, muchas gracias por invitarme. Y pedirme que comparta mis experiencias. Déjenme mostrarles primeramente. Yo no voy a hablar sobre investigación, sino sobre por qué una investigación determinada llevó a un fin determinado. O sea, estoy viendo si ustedes pueden ver mis diapositivas. ¿Pueden ver las diapositivas? ¿Pueden verlas? Muy bien. Entonces tenemos un ejemplo aquí. Problema de sonido, sound problems. No estamos captando el sonido de la oradora.
sobre las enfermedades infecciosas, ella dice. Y vamos a hablar un poquito sobre Bangladesh. Experiencias que nosotros tenemos en las últimas décadas, que muchas 30% de las personas sufren de enfermedades no comunicadas, no transmisibles. Y las más comunes son las enfermedades cardiovasculares. Tenemos el problema de la hipertensión también. Y si nosotros vemos a estos datos que surgen de estas diapositivas, tenemos que la prevalencia de la hipertensión ha variado en las divisiones o provincias administrativas en Bangladesh. Por ejemplo, tenemos en Rangpur 30% y así sucesivamente. O sea, la prevalencia total sería de 27.4% de la población adulta mayor de 18 años. O sea, las primeras estrategias para reducir la presión sanguínea y la presión, sí, se hizo un estudio randomizado en las áreas rurales de Bangladesh para evaluar la eficiencia del costo de una intervención de componentes múltiples en pacientes hipertensos para el control de la presión sanguínea comparado con los cuidados corrientes. O sea, eso se fue realizado en 10 villas de cada país. El método que se utilizó fue de diseño, fue un clúster, un grupo estratificado, randomizado para hacer la prueba controlada. ¿Cuáles fueron los criterios de inclusión? Son la edad de más o menos 40 años y residiendo en esos grupos o clústeres seleccionados. Y también un movimiento histórico elevado, más o menos llevó 2 años ese estudio. En este estudio, todos los aspectos de los principios de la ética de la investigación fueron llevados en cuenta. Primeramente, el respeto por la autonomía de la persona, de todos los participantes, de cualquier participante que se acercó al estudio, y todos fueron cuidadosamente identificados. Se hicieron esfuerzos también para que los cuidados que se propagaban no ejercieran ningún efecto malicioso. La idea final era que esta investigación ofreciese justicia a la comunidad a partir del sistema médico nuestro. Las intervenciones tenemos que una educación de salud en cada uno de los hogares a cargo de los trabajadores de salud de la comunidad del gobierno. Se realizaron varios entrenamientos, conducimos estas secciones cada 3 meses, junto con otros miembros del gabinete. La segunda cuestión fue que estos trabajadores realizaron una tarea de tomar la presión sanguínea siguiendo una metodología estándar, normal. Así, por ejemplo, tenemos un hospital determinado que estuvo a cargo y en ese hospital los doctores eran entrenados en la gestión de la hipertensión y utilizando una lista de situaciones, checklists, diríamos. Entonces, aquí vemos una fotografía de los doctores de los médicos siendo entrenados y se trata a los pacientes siguiendo las directrices indicadas en el tratamiento para participar en el estudio. También hubo algunos logros en los test de hipertensos en Bangladesh. O sea,
Mientras que esto fue implementado a la ciencia, tenemos los trabajadores que nunca habían tenido contacto con estos estudios. Y también tuvimos que saber cuál es la continuidad de ese papel que los hospitales y los doctores llevaban a cabo, que es muy importante. Las participaciones y también el gobierno, la actividad del gobierno para aprender a partir de los datos proporcionados. A través de todo el proceso, el respeto por la autonomía se tuvo en cuenta a fin de proteger la autonomía de todas las personas, tratándolo a ello con la debida cortesía y también debido a la vehiculación, a la difusión, teniendo en cuenta los intereses de cada persona. Y también, a pesar de que había ciertos algunos riesgos, o sea, eventos o situaciones relacionados a la participación en el estudio que deben ser descritas con claridad. Primero, la recolección de muestras de sangre, un examen físico que es necesario, una verificación psicológica, una necesidad de proporcionar cuidado de la salud de manera inmediata. ¿Cuáles fueron los beneficios? Los beneficios de la investigación pueden ser clasificados inmediatos, individuales y directos, o también cuando pertenecen a un grupo que puede ser remota o indirecta. O el check-up que se realizó, ustedes lo ven ahora en la fotografía, y un beneficio. El gobierno, los doctores y los gerentes propiciaron que esto pudiera llevarse a cabo. Y también los medios con los que se disponían en ese momento. En ese momento nosotros recogimos datos de todas las personas que se pusieron a disposición. En la medida en que teníamos las prácticas disponibles, pero recolectamos todos los datos que eran necesarios para llevar a cabo el estudio. O sea, en algunos casos encontramos dificultades, es verdad. Pero con el grupo de intervención se llevó a cabo la investigación. Y tal vez a veces los resultados, pero la idea general era seguir a los pacientes en su derecho a la no participación y a retirarse. ¿Y cuándo sería que un participante tiene el derecho de alejarse del estudio? Primeramente, depende de una decisión de su participación. A veces no quieren proporcionar los datos, a veces no quieren facilitar las muestras, o a veces también tenemos el problema de permitir que nos permitan o no que sean examinados. O sea, ¿cómo podemos crear una disposición para que un participante se aleje de un estudio? Durante el proceso de consentimiento, luego del consentimiento cuando él se inscribe o si no, más tarde. ¿Por qué estos servicios no están siempre disponibles? Estos tratamientos son, en muchos casos, las personas no pueden reportar los resultados. Tenemos la inducción, que es automáticamente las personas que están empoderadas, a veces las personas para dejar el estudio. ¿Cuál es el papel de los investigadores? ¿Cuál es el camino que ellos tienen que seguir? Tenemos un ciclo que nunca estuvo disponible porque ahora lo tenemos. Ellos tienen que seguir un ciclo, o sea, identificar la necesidad de la investigación, diseminar los hallazgos, la revisión de la literatura, el análisis de los datos, asegurar el apoyo, la gestión de datos, encontrar colaboradores suficientes, gestionar
realizar el proceso de investigación, diseñar ese proceso de investigación y recolectar datas válidas de manera ética, preparando los formularios para el estudio y llevar a cabo todos los controles. Y el resultado de todo este experimento, en 2 años, tenemos el cadastro de problemas sistólicos y diastólicos apareció y este fenómeno apareció no solamente en Bangladesh, sino en otros países también. Es una implementación fantástica que nos muestra que estos sistemas pueden entregar información valiosa. Entonces tenemos algunas publicaciones que han sido dadas en el modelo de servicio. Aquí tenemos, por ejemplo, en algunos periódicos de medicina y otros que tienen de costo reducido. O sea, hay que ofrecer todo este servicio a la comunidad para todos los que no estuvieron involucrados en la investigación de manera que todos puedan aprender de lo mismo. Pero ¿qué sucedió? Esto ha sido solamente para los investigadores para completar el estudio, que pueden ir además fuera, además del alcance, porque realmente sea un elemento integral del cuidado de la salud con el ecosistema holístico que puede ser reutilizable para apoyar decisiones locales. Estos datos nos ayudan a entender cuál sea el problema con este modelo holístico y cuáles serán las soluciones. Se han implementado y se han identificado estos resultados y esto forma parte de este siglo. Entonces, tenemos que tener, esto es ético para que la comunidad pueda realmente ayudar a volver a sus prácticas usuales anteriores donde no se el estándar de cuidado. ¿Cómo podemos salir de este ciclo? Inclusive, aunque tengamos un buen estudio, no ofrecen a veces justicia. Estamos hablando de justicia al recoger tantos datos, al publicar tantas informaciones. ¿Cuál es el siguiente paso? Hay una cosa importante abordar. Los datos recaudados para investigación están integrados dentro del sistema de la salud. El tipo de investigación que nosotros hicimos en nuestro grupo, el modelo viendo, ven en la parte izquierda, modelo preventivo. Si alguien, digamos, tiene hipertensión, en las primeras estadios podemos evitar este peligro y causa de muerte. Pero si esto no está integrado de modelo de cuidados holísticos, entonces nosotros no podremos beneficiarnos después de que termine la investigación. Los datos tienen que estar integrados en un sistema de cuidado de la salud integrado y holístico para que pueda ser utilizado también por los médicos locales para la toma de decisiones locales. Los investigadores ya no estarán allí. ¿Qué pasará con los pacientes? ¿Qué pasará con los proveedores de la salud? O sea, para tratar estos pacientes con buenos tratamientos. Por eso es tan importante el conducir investigación de enfermedades no transmisibles que al ser buena investigación nos alcanza cómo que estos datos pueden integrarse en los cuidados de la salud para que el análisis hecho por los proveedores de la salud puedan ayudarlos a tomar decisiones para poder ofrecer estos cuidados de la manera más acelerada posible. Este estudio se ha conducido antes de COVID y vino la COVID. Entonces, bueno, y también, y luego, también, por lo tanto, había falta de tratamiento para la presión arterial por problemas de la pandemia de COVID. Entonces, este es mi último mensaje que quiero transmitirle, que tenemos que considerar nosotros la captura de datos como una herramienta fundamental y tenemos que poder utilizar estos datos de una manera ética, no solamente para la investigación, traer los beneficios a la población que ha participado en la investigación, porque solo los datos y los datos solamente podrán apoyar también
la mejoría de la salud y también porque las enfermedades no transmisibles son una condición vitalicia. Tengo que ayudar a los médicos también para que utilicen los datos dentro del sistema para que tengan la capacidad de conducir análisis en tiempo real para identificar el problema y establecer soluciones acordes. También, pero son los proveedores de la salud no alcanzan. La comunidad tiene que una comunicación y saber lo que está pasando en la comunidad, lo que se tiene que hacer. Informar a la información comunitaria es importante para ayudarlos a poder también pronunciarse para poder evitar enfermedades, para tener una participación activa. O sea, realmente estamos hablando de y esto comienza, digamos, de manera vitalicia. Cuando hablamos nosotros de la recolecta de las informaciones hasta las soluciones para reducir estas enfermedades en lo que se refiere a estas condiciones no transmisibles. Y con esto termino mi presentación. Les agradezco muchísimo. Gracias, Damacy, por su excelente presentación. También con buenos deseos, siendo el trabajo que usted ha realizado en Bangladesh. Y tenemos que tomar en consideración también las diferentes puntos. Consideramos al recaudo, cuando recaudamos datos y estamos gestionando nosotros, básicamente todo un proceso más completo para tener todo un sistema más integrado. Muchísimas gracias. Y les agradecemos por habernos transmitido su experiencia. Estamos llegando al final de nuestro webinario y hemos utilizado la función de preguntas y respuestas. Muchos de ustedes han hecho preguntas en la cajita de preguntas y respuestas y nuestro equipo y los panelistas también podrán entrar en el Q&A. Entonces, le pido por favor a todos que vayan a la cajita de Q&A de preguntas y respuestas y que revisen pues la pregunta que les hayan hecho a cada uno de los oradores para que las puedan contestar. Es imposible en este tiempo dar respuesta a todas las preguntas hechas, no para que estemos todos satisfechos a cabalidad. En esta hora y media hemos discutido temas en lo que nos refiere recaudo de datos, todas las diferentes fases de los datos de los estudios epidemiológicos y cómo que los datos deben ser recabados y también cómo deben ser gerenciados y manejados de manera acorde para que puedan ser utilizados y reusados. Y algunas preguntas que han hecho ustedes también, Cabe Mandela estaba preguntando exactamente sobre desafíos de esta distribución de datos, o sea, piense sobre la recolección de datos con base en la web, ¿no? O cuáles son las condiciones acá para que nosotros podamos utilizar los datos de manera también ética. Acá tenemos que considerar también que esta función es fundamental para poder desarrollar también el marco de gobernabilidad, gobernancia de los datos. Ahora nosotros tenemos que analizar y tenemos que aprender sobre estas cuestiones y herramientas y incluirlos también en nuestras políticas también y que se conviertan en práctica. Les agradecemos a todos ustedes por haber dedicado su tiempo para sumarse a nuestro webinario del día de hoy. Y estamos muy felices también por haber realizado este evento conjunto con ustedes. Y ustedes podrán recibir también toda la grabación del webinario en una webpage que ha sido compartida con todos ustedes. Muchísimas gracias a todos los panelistas nuevamente. Muchísimas gracias a todos. Ahora cerramos nosotros la sesión. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo webinario. Muchísimas gracias nuevamente a todos por haber estado con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias. Me ha encantado verlos a todos ustedes. Yo aprendí muchísimo, dice la doctora Alia. Yo también he aprendido mucho gracias a las excelentes presentaciones hechas por nuestros oradores. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima vez. Sin falta. Todavía estamos grabando, la doctora. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Bye bye.